Sí, profe. Bueno, cuando contesten pongan un poco más de ánimo, más. Denme a mí también un poco más, sí, profe, como si dijeran, no tengo otra. Se le ¿Sí? escucha, profe, está todo bien. Bueno, bueno, listo. Bueno, seguimos entonces. ¿Mm? Hice cuenta corriente. Bueno, estaba en el ejemplo ese de la cuenta corriente de la libreta del almacenero, en definitiva, ¿no? Como para que ustedes se den una idea, es decir, no hay eh, eh, ningún documento comercial que avale, digamos, esa transacción, es simplemente el hecho de la confianza entre el comprador y el vendedor, ¿no es cierto? O sea, que en ese sentido, ahí nosotros, no hay un documento que lo avale, ¿sí? Puede haber deudores morosos, lamentablemente hoy estamos bastante muy habituados a eso, no hay muchos, la verdad, pero seguramente que los va a haber. ¿Mm? Deudores en gestión judicial, bueno, Profe, obviamente que sí. no está compartiendo la pantalla. Oh, perdón, perdón, Está bien. perdón, 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 perdón. Ya me parecía que había algo raro. ¿Ahora sí? Ahí sí. Bueno, Estamos en espérate, otra. acá, Dígame. acá, ¿no? Bueno, deudores morosos, le repito acá, obviamente, ¿cuáles son los componentes de estas cuentas a cobrar? O sea, dentro de la cuenta a cobrar, obviamente que puede existir deudores morosos, deudores morosos, bueno, ustedes ya saben, son deudores que no cumplieron en tiempo y forma con su compromiso. Eh, Deudores en gestión judicial, ya llega un momento en que uno al deudor moroso ya lo aguantó, ya lo habló, ya le pidió que les pagara y el deudor moroso dijo, y no te puedo pagar, o sí te voy a pagar, y al final no paga, entonces no queda otra que la gestión judicial, ¿no es cierto? Por supuesto que ahí va a depender y acá sí es importante saber qué tipo de documentación tenemos, ¿no? Al momento nosotros de ejecutar un deudor en gestión judicial, ¿no? Sí, porque volvemos a esto de la cuenta corriente, que no hay nada firmado, que no hay documento. Bueno, ahí se nos va a complicar, o sea, no quiere decir que no lo vayamos a cobrar, pero se nos va a complicar en cuanto a la ejecución. ¿Por qué? Y nos vamos a demorar mucho en poder cobrar, porque se abre todo un proceso de presentación de prueba, eh, digamos, lo van a citar al deudor y le van a decir, usted le debe a esta persona y no, entonces vos vas a tener que presentar la prueba, no, sí, yo tengo acá el papelito que está firmado, no, que esta no es mi firma, ¿tá? O sea que vamos a suponer que lo cobramos, pero nos vamos a demorar y nos vamos a tener que, digamos, soportar todo un proceso judicial sumamente engorroso, a diferencia de lo que es el documento, o sea, de aquellas operaciones que estén documentadas, porque esos documentos son el elemento ejecutor de esa deuda. Ahí eh, no hay duda de que la persona me está debiendo. ¿Ah? Entonces, ese es un elemento ejecutor y ese elemento ejecutor hace que el proceso judicial sea mucho más rápido y ágil, prácticamente inmediato, ¿no? Entonces, más allá de que después el deudor diga yo soy insolvente y no tengo un peso, no tengo nada, bueno, esa será otra cuestión.
pero ya el juez va a dictaminar, esa persona le debe a esta otra y le tiene que pagar. Que después le pague ya es otro cantar, ¿no? Previsión de deudores de dudoso cobro, lo mismo, o sea, ahí está, a lo mejor hay una gestión judicial, pero no sabemos el resultado. Y otros créditos, obviamente, que eran lo que mencionamos acá, otros créditos, anticipos al personal, al accionista, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, ese hecho económico que que hablaba yo recién de un plomero que yo le pagué por adelantado, entre comillas, o entre paréntesis, en este caso no sé si me va a terminar de hacer el trabajo que tiene que hacer, pero bueno, eso como no está vinculado estrechamente ahí a la actividad habitual de la empresa, bueno, aparecerá acá en otros créditos. Pero bueno, son todos derechos de cobro que tiene la empresa, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Bueno, acá un poco más de lo que veníamos hablando, ¿no? El deudor por venta o cliente representa el derecho a cobrar de un cliente por haber vendido mercaderías a plazo, en fecha determinada, lo que acabamos de decir. La factura, venta, recibo y la cancelación del crédito, ¿sí? En este caso, la factura, si vos la entregas, digamos, en la factura se establecen las condiciones de venta, ¿no es cierto? Uno habla de un almacén, eh, a ver, uno tiene el ticket, ¿sí? Pero bueno, el ticket no implica, implica que vos le pagaste. ¿Sí? Por eso a veces en esas operaciones no existe un ticket. Entonces, ahí empiezan a aparecer los problemas después cuando le queremos cobrar, ¿no? Por eso, en cuenta corriente implica en lo comercial una amplia confianza, ¿sí? Amplia confianza entre vendedor y comprador, ni una duda. ¿Mm? Documento a cobrar, es lo que hablábamos, de derecho a cobrar de documento por parte del ente, factura pagaré, yo acá le agregaría cheques, cheques de pago diferido. Descuento de documento, bueno, esos cheques, esos pagaré, acá aparece también la necesidad que uno tiene, por ejemplo, de hacerse de fondo, de eso hablamos, ¿se acuerdan? Supongo que sí que se acuerdan, de los documentos descontados o el documento o el descuento comercial. Ahí en el apunte aparece como descuento comercial y yo le agregué, porque también en otro lado lo mencionan de otra forma, documentos descontados, ¿sí? Donde la persona, el descontante o el propietario de ese documento se acerca al banco donde tiene una carpeta de crédito y descuenta ese cheque. Descuenta ese cheque, ¿qué quiere decir descuento? Porque le aplican una tasa de descuento y le suman una comisión que deducen, digamos, se deducen del valor nominal de ese documento o de ese cheque. Puede ser documento, ¿a qué se refiere? Al pagaré, ¿no? Al documento comercial de pagaré, a ese compromiso de pago. Y cheque pago diferido son ese operatorio que nosotros vemos, que nosotros hemos visto, ¿no es cierto? También vinculado a esto está el tema del factoring, también a que hacemos referencia en cuanto a que es aproximadamente la misma operatoria, es un poco más cara. ¿Por qué es más cara? Porque la factorera se hace cargo del riesgo, ¿sí? En caso del descuento de documentos en un banco, el beneficiario del documento, si el firmante no deposita el valor del documento, obviamente que se tiene que hacer cargo de ese dinero, ¿sí? Bueno, de hecho, deudores morosos, ya lo vimos, deudores en gestión judicial, lo vimos. La previsión de deudores en mora, también eso lo mencionamos, no vale la pena profundizar en grandes aspectos en esto. Otros créditos, en los que habíamos visto, por ejemplo, de
Bueno, una aclaración importante acá, ¿no es cierto?, que yo lo he reiterado, no surgen de la compra-venta de mercaderías que hace el objeto del ente, eso es fundamental, y habla el ejemplo de las cuentas particulares de socio con saldo de deudor. En realidad, es lo que quieren significar es eso que hablamos recién de los anticipos de accionistas o socios, es decir, a eso se refiere con las cuentas particulares de socio con saldo de deudor, ¿sí? Es decir, el socio, o acá habla de un ejemplo de un préstamo, pero puede también anticiparse a las ganancias, ¿no? Es decir, retirar fondos a cuentas de futuras ganancias. Esos son lo que se llama cuenta particular de socio con saldo de deudor, ¿sí? Alquileres pagados por anticipado, un ejemplo bastante clásico, pagar los alquileres por adelantado. Yo pago alquileres por de acá a 6 meses o pago un año adelantado. Esos alquileres que todavía no ha transcurrido el tiempo son cuentas a cobrar en el servicio del alquiler, pero son cuentas a cobrar, tienen un valor traducible en pesos. Bien. Bueno, entramos a lo que se llama bienes de cambio, bienes de cambio o mercaderías también, o insumos, en el caso de una empresa. Es decir, esta cuenta tiene varios nombres, digamos, que nosotros vamos a usar, que significan no lo mismo, pero son de una significancia parecida, ¿no? Bienes de cambio, mercaderías, insumos, porque dependerá de qué, dependerá de la actividad que desarrolla en la empresa, ¿no? Esto, digamos, en el ejemplo de la zapatería, los bienes de cambio son precisamente los pares de zapatos que ellos tengan en existencia, ¿no? Muchas veces, acá dice, cumplen con el objetivo principal y el rubro más importante dentro de lo que es el activo corriente, porque forma parte del ciclo operativo de la empresa, ¿sí? Bueno, en el caso, volvemos a ese ejemplo, ¿no? De la zapatería. Los bienes de cambio son precisamente los pares de zapatos que yo tengo a la venta. No importa, a ver, puede ocurrir de que tenga zapatos de primera categoría o de segunda selección o tercera, no importa eso, yo los tengo a la venta y forman parte de esos bienes de cambio. Mercadería de reventa es exactamente lo mismo, y insumos, a lo que decía yo, insumos, hablamos de una empresa de carácter industrial, o sea, donde hay un proceso de transformación de esos insumos. Ahora, los insumos son bienes de cambio, ¿sí? Acá habla de algunas características: bienes tangibles, actividad principal, adquiridos, producidos o encontrarse en proceso. Anticipos por compras de materia prima o materiales, también figura acá, es decir, yo le hago una compra anticipada, a ver, ¿cómo puede ser? Uno pregunta, pero ¿cómo puede ser de que pague anticipado una mercadería de reventa o un bien de cambio? Bueno, muchas veces se hace eso como para asegurar el precio, cuando hay un proceso importante de inflación o hay, vamos a suponer, hay la posibilidad, nosotros trabajamos, o la empresa trabaja, si la empresa trabaja con materiales importados, hay una posibilidad cierta de que esos materiales, el valor del dólar se vaya para arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Anticipamos compra como para protegernos de del deterioro del peso. Una maniobra muy común, ¿no es cierto?, en estos tiempos inflacionarios, de que las empresas se estoquen, o sea, aumentan el stock, contrariamente a aquellos tiempos de estabilidad. Las empresas deciden tener el mínimo stock posible, trabajan con el stock de la fábrica, en definitiva,
Los camiones van directamente desde la fábrica a los clientes finales, fíjense cómo el efecto inflacionario tiene un impacto directo en la comercialización de los productos estos que estamos hablando, ¿no? Acá también es importante considerar algunos ejemplos que pueden, digamos, llegar a la confusión, pero que tenemos que tener en claro el tema de bienes de cambio, ¿no? Por ejemplo, el caso de una empresa transportista, ¿sí? Una empresa transportista, ¿qué le va a figurar en su activo como bienes de cambio? Bueno, le va a figurar el combustible que va a usar para el movimiento de sus camiones, por ejemplo, las cubiertas que van a ocupar, los litros de aceite, o sea, lubricantes, grasas, algunos repuestos muy comunes. Bueno, eso va a figurar en el caso de una empresa de transporte como bienes de cambio. Lo mismo, algún ejemplo así particular, podemos mencionar a la actividad agropecuaria, en donde acá además de los cereales, que las empresas tienen en existencia, pueden aparecer acá, por ejemplo, insecticidas insecticidas, fungicidas, o aquellos, digamos, productos químicos que se agregan a la tierra, ¿no es cierto?, como para matar insectos o algunas plagas, o algún producto agregado, alguna vitamina o algún agregado, sustancias químicas que se le agregan a la tierra como para favorecer la germinación de las plantas, esos productos químicos en existencia, como podría ser la urea, por ejemplo, está dentro de los bienes de cambio, de las mercaderías, ¿sí? O de insumos, en definitiva. Ahí también y ahí hay una cuestión muy importante también, porque hay la contabilidad, en el caso de la actividad agropecuaria, particularmente existen gastos que se llaman gastos de sementera, ¿no? Que son los gastos de siembra, es decir, la empresa va, si bien no los tiene en existencia, pero va gastando, por ejemplo, combustible en el trabajo de la tierra. Bueno, la contabilidad permite registrar esos gastos que las empresas agropecuarias van realizando en la previa, digamos, de lo que hace la cosecha, ¿no? Entonces, esos gastos se llaman, son activables, le decimos nosotros los contadores, gastos activables que se denominan sementeras, O sea que esas sementeras también forman parte de los bienes de cambio y mercadería en el caso de las actividades agropecuarias, ¿sí? Y por supuesto, la actividad ganadera, también las existencias de hacienda, también, y hay un rubro ahí en la hacienda que se denomina valorización de la hacienda, que es el aumentarle kilos a aquellas haciendas que se compra flaca y se la engorda. Eso también, o sea, la contabilidad se va adaptando y estos rubros también se van adaptando a ese tipo de actividades que depende de los lugares, no son muy habituales, ¿no? Pero bueno, acá sí tenemos esa habitualidad. Bueno, acá era lo que hablaba recién, ¿no es cierto? Es el rubro más importante, digamos, que tiene el ciclo operativo y por supuesto los activos corrientes, ¿no? Son consumidos dentro de lo que es el año, o sea, se supone que esos bienes de cambio, esos bienes, esas mercaderías o esos insumos se van a consumir dentro del ejercicio contable, o sea, dentro del año, del 1 de enero al 31 de diciembre.
Los bienes de crecimiento natural, es lo que hablamos recién. Bueno, la explotación forestal que acá está haciendo mención, tiene también un tratamiento especial porque obviamente que habla de los años que demora un árbol en crecer y demás. Bueno, todo eso la contabilidad permite ir activando ese valor como bienes de cambio, que pueden figurar ahí dentro de lo que es el rubro mercadería o bienes de cambio, precisamente. Y bueno, lo que hablamos recién de las explotaciones agropecuarias, agrícola y ganadera, maíz, soja, cabezas de ganado, etcétera. Ahora fíjense ustedes una cosa, ¿no? En el caso de ganadería, vamos a ver un tema. Puede haber vacas o toros, que hay toros que son bienes de cambio y hay toros o vacas que son bienes de uso, que vamos a verlo en la pantalla siguiente, como reproductores. Al reproductor no lo van a vender, al reproductor va a durar años. En cambio, la vaca de comercialización inmediata no está como reproductora, entonces esa vaca va como, digamos, acá empiezan las preguntas y esto está bueno. Vaca de tambo y de ganadería, claro, la vaca, por ejemplo, vaca de tambo, pregunta Antonio. Claro, las vacas de tambo es las que te digo como reproductores. O sea, las vacas de tambo no se venden, salvo cuando ya estén, entre comillas, amortizadas. O sea, cuando son veteranas que ya no dan más leche. Esas vacas, digamos, son bienes de uso, no bienes de cambio. Los bienes de cambio y mercadería va a ser para un tambo es la leche que comercializa, no la vaca de tambo. Eso es que quede bien claro. Por eso tenemos que ver siempre cuál es el objeto principal de la empresa. Al igual que en costos seguramente que ustedes ven y Ignacio le dirá, lo primero que tenemos que ver y tener bien en claro cuál es el objeto a costear, porque a partir de ahí es donde se arman cuáles son los costos indirectos, cuáles son los directos, cuál es la materia prima directa, cuál es la indirecta. En cuanto primero que tengamos una definición, digamos, de lo que es el objetivo, cuál es el objeto de la empresa. A partir de ahí, ¿no es cierto? A partir de ahí es que tenemos definiciones de qué es lo que es la mercadería de reventa o qué es lo que es bienes de cambio, qué son insumos y cuáles no. En el caso de las vacas de tambo, claramente no están dentro de lo que es la mercadería o los bienes de cambio. ¿Sí? Buena pregunta esa, buena pregunta. Bueno, acá obviamente se extiende, esto es en cuanto a, ya muy detallado, en cuanto a algunos aspectos puntuales, ¿no es cierto? En cuanto a los minerales, ya tiene contenido listo, se lo extrae y vende, o sea, el yacimiento también, por ejemplo, se habla de una estimación, digamos, de lo que tiene el yacimiento. Entonces, a partir de esa estimación es lo que uno está incluyendo en lo que viene de como bienes de cambio. Bien. A ver que no veo acá arriba. Alguna cosa que les viene bien a ustedes. Bueno, obviamente acá está hablando, ¿no es cierto?, de los bienes de cambio. Los bienes de cambio son lo que ustedes ven en costo, el costo de la mercadería vendida. Acá, en bienes de cambio, ¿qué es lo que va a aparecer? Van a aparecer las existencias finales de bienes de cambio, ¿sí? Es decir, lo que en un informe contable al 31 de diciembre, por ejemplo, van a aparecer en bienes de cambio las existencias finales, que obviamente que van a ser las existencias
iniciales del año siguiente. Y a partir de eso, más las compras que nosotros tenemos registradas durante el periodo, es lo que nosotros vamos a utilizar para calcular los costos de las mercaderías vendidas. ¿Se acuerdan de lo que era costo de mercadería vendida? Era igual a la existencia inicial más las compras menos la existencia final. Entonces, si nosotros sabemos y tenemos como dato que la existencia final de mercadería, que es la que aparece en el informe contable al 31 de diciembre, es la existencia final, que esa va a ser la existencia inicial del año siguiente, pues bien, necesitaríamos conocer cuáles eran las compras como para tener, digamos, la real justeza de cuál ha sido los costos que ha demandado la actividad durante el periodo. ¿Sí? Bueno, acá también se agrega detalles, ¿no es cierto? ¿A qué valor, no? Eso también usted el otro día estaba viendo cuando Ignacio les daba la clase de costo en cuanto a la evaluación de los inventarios, que veían esos 4 sistemas, el LIFO, el FIFO, el PPP y el valor de reposición, ¿no? Supongo que eso lo tienen bien en claro. Bueno, tiene mucho que ver con esta cuenta, ¿sí? Con esta evaluación de inventario, ¿sí? Ahora, la mercadería, ¿a qué valor, por ejemplo? Porque si bien podemos definir el valor de acuerdo a cada uno de esos sistemas, hay cosas que también tenemos que definir, que es el costo que significa traer esa mercadería a nuestro depósito. En ese caso, nosotros tenemos que sumar, ¿no es cierto?, ese costo a nuestro valor que aparece en como viene de cambio o mercadería. Vamos a suponer que nosotros tenemos una mercadería que la traemos de Salta. Obviamente que esa mercadería, el valor de esa mercadería va a incluir el transporte, el costo del transporte que significó de traerla de la provincia de Salta. Entonces eso se suma al valor que aparece en los inventarios o de bienes de cambio o mercaderías, ¿sí? Bien. Los gastos, bueno, esto es una aclaración, esto es al margen, los gastos es lo mismo que hablan, esto es más de costos que de contabilidad, si se quiere, para ustedes, ¿no? Habla de gastos, en este caso los gastos de administración, por ejemplo, los gastos de comercialización, van pasando a la cuenta de resultados, ¿no es cierto? En realidad son pérdidas que, como ustedes ya saben, forman parte de los costos de los productos, pero que, bueno, no son mercadería, no son insumos, que generalmente van al margen de los costos de producción, ¿sí? Eso es lo que ven en costos, ¿sí? Bien. Bueno, acá me avisan que en 10 minutos termina la reunión. Bueno, lo vamos a usar como para, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, estos 10 minutos, bueno, espero a ver que me cuenten, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una duda con los deudores en gestión judicial. Una Dale. vez, si se define que no me pueden pagar, son deudores incobrables y sí. recupero ese dinero. A ver, espérate, no te entendí la pregunta. Hácemela de nuevo, por favor, no te escuché bien clarito. Que los deudores en gestión judicial, si sí. se define que no me pueden pagar, ya está, yo perdí todo ese dinero. No lo recupero nunca. Sí.
Bueno, eso, o sea, en ese caso, obviamente que ocurre, por supuesto, en ese caso se considera una pérdida. Es decir, que se baja de las cuentas a cobrar, porque si ya lo tengo como perdido, lo bajo, o sea, la contabilidad va como si lo hubiera cobrado, pero en definitiva no lo cobré, y aparece en el estado de resultados como una pérdida. Como aparece ahí, es decir, se cayó eso, no lo pude cobrar, es una pérdida y aparece como tal, digamos, en el estado de resultados, o sea, como una pérdida. Aparece como una pérdida. Vamos a suponer que en el día de mañana esta persona, digamos, no es que me pagó porque no tenía intención, sino que no tenía fondo o se quedó sin trabajo o cualquiera sea y viene y me paga. Bueno, en ese caso tengo un ingreso, digamos, de recuperación de cobro que aparece directamente como ingreso en el estado de resultado, como una ganancia, digamos, no prevista en el ejercicio que ocurre eso, ¿no? Es muy común eso también, ¿eh? Bueno, Leo, acá no hay una fondo de incobrable. Sí, claro, puede haber a ver, puede existir, digamos, dentro de lo que es, lo que pasa es que ya nos estamos metiendo en un tema un poco más complejo en cuanto a la contabilidad. Si yo tengo una cierta cantidad de cuentas a cobrar, o sea, de personas que me deben a mí, y yo sé de que esas personas alguna va a fallar, ¿m? Con total seguridad, vamos a suponer, y más en estos días, vamos a suponer, ahora que estamos viviendo estas circunstancias tan feas, de incertidumbre. Entonces dice el empresario en su contabilidad, dice, bueno, mira, yo calculo que con esta malaria, con esto que está pasando ahora, del millón de pesos que me deben mis clientes, solamente voy a cobrar un 70%. Va a haber un 30% que va a ser imposible que lo pueda cobrar. Bueno, en ese caso, entonces, ¿yo qué hago? Genero una previsión, ¿sí? Que saco de la cuenta a cobrar, o sea, ya no la tengo en cuenta, porque ¿qué pasa? A ver, si yo tengo un saldo determinado en la cuenta a cobrar, yo sé que yo miro esa plata que está ahí, yo sé que en el corto plazo voy a cobrar, ¿está? Ahora, si yo sincero ese número a través de esa previsión, es decir, saco esas deudores que estoy seguro que no me van a cobrar, o esa suma, la pongo en una cuenta que se llama previsión de deudores de difícil cobro. Cuando yo vea, o sea, yo decidí, digamos, en la gestión como empresario, cuando yo vea el saldo de esa cuenta, yo estoy seguro que eso lo voy a cobrar. No voy a tener dudas. Y eso es muy importante, porque eso después yo voy a establecer cuál va a ser el presupuesto futuro de eso. ¿Se entiende? Entonces eso es muy importante tener en cuenta. Y bueno, está bueno de anticipar y hacer esa previsión. Bueno, eso es lo que llaman fondo para incobrables. Profe, una consultita, estas filminas la va a subir, está en la UB esta filmina y también están en Classroom, las dos cosas. Y la segunda pregunta es si después del parcial ha subido algún contenido, alguna unidad para imprimir en la web de autogestión. No, todavía no he subido nada. Pero ya vamos a subir y que está vinculado a esto, ¿no? A contabilidad, ya lo vamos a subir. Lo que pasa es que medio como que la tengo ahí porque no me está haciendo falta, ¿viste? Esto es así. Cuando no te hace falta, no lo subí y después andás lo puro. Bueno, yo tampoco
me escapo al común denominador de todas las personas. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan unos 4 minutos como para acá no había leído esto, y sí, en los pueblos sigue existiendo la cuenta corriente en almacenes, pero no tengan la menor duda. Hasta los chinos se han acostumbrado a la cuenta corriente en los almacenes, porque si no, no venden. O sea, digamos, cada comerciante, cada empresario va adecuando a lo que muchas veces le va empujando el mercado, ¿no? La cuenta corriente también, y la cuenta corriente y las cuentas a cobrar, también tiene un efecto muy importante al momento, por ejemplo, de políticas de comercialización. Ustedes ya lo van a ver, eso. Si yo quiero imponer o que la gente conozca un nuevo producto en el mercado, ¿y qué voy a hacer? Y bueno, le voy a dar la posibilidad que lo conozcan, y además de a lo mejor un precio bonificado, también voy a dar mayor facilidad. O sea, el estiramiento de los plazos también puede venir por ese lado en función a una política de comercialización, considerando un producto nuevo, ¿no? Entonces, también eso juega con las cuentas a cobrar. Pero ahora, bueno, digamos que obligadamente las cuentas a cobrar se han ido para arriba en función a esto que está pasando, a lo que estamos viviendo, ¿no? El estiramiento de los plazos es una necesidad de comercialización, si no la gente no puede vender. Bueno. ¿Alguna otra cuestión? No, estamos en 2 minutos. Claro, el sistema contable de la empresa. Sí, no me acuerdo bien cómo se llama esto, pero sí, es un Power que está subido, o sea, es así. Sí, sí, sí. No, esto estoy seguro que está, sí, es lo último que subí. Estoy seguro de que está dentro de la web. Y de Classroom también, ¿eh? Ahora, me parece que en Classroom no, pero ya también lo subo. En la UV con total seguridad. Bueno, gente, si no hay otra pregunta, los espero el lunes, no, perdón, el viernes, aquellos que no han podido venir o que no han podido, todavía tengo la costumbre del venir. Ojalá nos podamos ver pronto, la verdad. No pude meterme en la UV. ¿Por qué? No, la verdad no sé. Economía de la empresa no tiene contraseña, así que no tendréis por qué tener problemas. De todos modos, voy a subir en Classroom en esto, así que no sean problemas. Bueno, un abrazo a todos y bueno, nos estamos viendo el viernes a quien quiera repetir. Un abrazo.